Hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar con el estudio de Efesios capítulo 4. Ya estamos bastante avanzados en este capítulo. Todavía no vamos a llegar al final, pero nos estamos acercando cada día más al final del capítulo 4. Un capítulo, hermanos, de mucha sabiduría, de mucho consejo para nosotros y de gran aprendizaje bíblico. Espero, hermanos, que podamos nosotros tomarlo de la mejor manera y que nos dé la oportunidad de crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Efesios, en el capítulo 4, hermanos, Pablo se encargó de hablar acerca de la unidad del Espíritu. Se encargó de hablar de aquellos siete cosas, hermanos, que nos ayudan mucho a mantener la unidad. Que habló de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Así que, hermanos, con esto pues Pablo está haciendo un llamado a que todos como cristianos, tanto en Éfeso como en todas las congregaciones, hermanos, mantengamos la unidad. Habló, hermanos, acerca de que el Señor proveyó lo necesario a la iglesia para que pudieran estar avanzando hacia el crecimiento, y nos marca el crecimiento que debemos de tener. Dice aquí la escritura que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos, con el fin de perfeccionar a nosotros como cristianos, para que lleguemos a la estatura hasta la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya con todo esto que nos está diciendo Pablo, lo vamos a lograr solamente, hermanos, vamos a lograr nuestra nueva vida en Cristo, despojándonos del viejo hombre, que son situaciones, hermanos, que hemos estado estudiando la semana pasada, precisamente la semana pasada. Despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre y desechando, hermanos, pues todas aquellas cosas que no nos convienen. Pablo continúa hablando de aquellas cosas que no nos convienen, y ahora estaremos viendo el versículo número 26, un versículo pues bastante interesante, donde escribe Pablo lo siguiente para la iglesia de Éfeso, y que hoy tenemos la oportunidad de que llegue a nuestros oídos, también para aplicarlo, hermanos, en nuestra vida, desechando todo aquello que no nos conviene. Dice el verso 26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, hermana, usted es enojón, es enojona, tengamos aquí en cuenta este consejo porque nos va a servir bastante para aquellos que a veces somos un poquito enojones. Fíjense lo que dice la escritura y cómo nos enseña. Las palabras, hermanos, que está usando Pablo aquí para referirse a la palabra ira, que encontramos en este verso 26, y vamos a ver también más adelante en el verso 31, muestran un contraste. Nos vamos a ir obviamente al idioma, al griego, para poder encontrar o comprender mejor el significado. Y dice Pablo que la palabra airados que tenemos en este versículo viene de la palabra griega orgizo, que es una ira bajo control. Es una ira, hermanos, que está en control, una ira que no nos está desbordando, una ira que no nos está haciendo actuar irracionalmente y dejados llevar por nuestra ira, por nuestro coraje. En cambio, hermanos, la que vamos a ver en el verso 31, la palabra orge, es una ira o un odio totalmente liberado, fuera de control, que esta podría estar mal encaminada o fuera de control, incluso llevar a la persona a ser tan irracional que pueda querer desear la muerte o provocar la muerte de aquella persona contra la que está enojada. Fíjense, hermanos, es como las palabras griegas nosotros lo podemos leer así nada más y darnos cuenta de, no, pues está hablando de ira, airados. Pero fíjense cómo dice, no nos está dando permiso, hermanos, para enojarnos y hacer cosas que no convienen. El mismo Señor Jesucristo se enojó cuando vio el templo lleno de los cambistas y todos aquellos que estaban haciendo del templo un mercado. Se enojó, pero su ira, su enojo no fue algo que se saliera de control. Nosotros, hermanos, debemos de aprender el significado de esas palabras, porque nos está diciendo airados, pero no pequéis.
Cuando vemos nosotros la referencia en nuestra Biblia, Pablo está tal vez pensando en el Salmo 4:4, que es una referencia que viene ahí en nuestra Biblia. Dice: temblad, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Cuando usted está muy enojado, cuando estamos enojados hacia el punto, hermanos, de querer hacer algo, a veces hasta como que tiembla uno. Por eso dice aquí el salmista: temblad, pero no peques. No dejes que la ira, no dejes que ese enojo tan fuerte, tan grande, te haga cometer locuras. Medita bien en tu corazón cuando estés en tu cama. Medita, respira. Ahora sí, cuando dicen respira y cuenta hasta 10 antes de que cometas una locura. Analízalo, digiérelo, pero no cometas locuras. No peques, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Esta palabra, hermanos, que encontramos nosotros ahí, orge, se refiere originalmente a una ira que busca vengarse, incluso hasta el punto de quitar la vida. Es la que vamos a ver en el verso 31. Y Pablo también está diciendo aquí, hermanos, algo bien interesante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está mencionando la palabra ira y está mencionando la palabra enojo, que son diferentes completamente. La declaración que dice Pablo aquí: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tiene una palabra diferente. Es la palabra griega parorgismos, que simplemente refuerza lo que Pablo ya había dicho, y a pesar de que tiene fuerza pasiva y denota una ira que ha sido provocada. No se deja, hermanos, gobernar por ese coraje, no se deja gobernar por ese sentimiento que le puede llevar a hacer acciones de las cuales se puede arrepentir después. Inmediatamente que Pablo termina este versículo 26, no nos está dando permiso para enojarnos, quiero hacer la aclaración, y mucho menos para pecar. Inmediatamente escribe Pablo en el verso 27: ni deis lugar al diablo. Ay, hermanos, y es que aquí viene la parte interesante para nosotros. Cuando uno como cristiano se enoja, vamos a decir, bueno, es válido enojarse. Soy un ser humano y tengo sentimientos, y a veces me hacen enojar, hacen cosas que me molestan o actúan en contra de mi persona, y me enojo porque soy humano. No tengo el permiso para pecar, primero. No tengo el permiso para tomar ira o venganza por mi propia cuenta. Mucho menos, hermanos, para darle lugar al diablo. Hace tiempo estaba leyendo un libro de ilustraciones. Yo no soy mucho de usar ilustraciones en las clases, en las predicaciones, pero me sirve bastante para captar alguna idea principal. Leía una que dice: no sueltes el caballo. Y, hermanos, parecía como un chiste mal contado. Llega una persona y ve un caballo atado en un potrero, en un llano, y pues está ahí, pero Satanás, hermanos, que es astuto, va y suelta el caballo. Suelta el caballo, y el caballo, pues con su naturaleza, su instinto, va y busca los mejores pastos y se pasa al pasto del vecino y empieza a comer algunas cosas, y se enoja la persona que se vio afectada porque el caballo fue y se comió su cosecha. Va y le reclama al dueño del caballo, se arman de palabras, discuten, lo mata. La familia de la persona que había muerto porque el caballo había sido soltado y se había ido a comer el fruto de la otra persona, de su huerto, va y quema la casa y mata a toda la familia. Y después así se hace, hermanos, ahora sí, todo aquello grande. Y pues ya supuestamente cuando están todos en la presencia de Dios: no, es que tú, ¿qué más? Tú soltaste mi caballo. No, ese yo no. Y le hablan a Satanás. Y luego que contesta Satanás dice: yo solamente solté el caballo. ¿Quién le dio lugar al diablo? Nosotros. Cuando dejamos que las acciones de otros nos perjudiquen. Cuando dejamos que las acciones de otros, hermanos, al tomar venganza, al ser nosotros los que estamos tomando venganza por nuestra propia mano.
Esta parte, hermanos, no des lugar al diablo. Es algo bien importante para nosotros, porque Satanás va a jugar con nuestra mente. Satanás va a jugar, hermanos, va a ser un juego de palabras para engañarnos, para que nosotros caigamos de la gracia de Dios, para que cometamos pecado, vaya en otras palabras, y estemos mal delante de Dios. Satanás siempre ha sido así, hermanos. Desde el principio le habló a la mujer y le dijo: no vas a morir, vas a ser como Dios. Y hermanos, pues la mujer, al ver esa situación, come la manzana y se da cuenta que efectivamente no muere físicamente, pero su conciencia, hermanos, fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta de la realidad. Así que, hermanos, nosotros no es que estemos viviendo una mentira, somos conscientes de la realidad, pero es una realidad pura, una realidad santa, que a veces el mundo, hermanos, no acepta, y que nosotros tenemos que vivir, hermanos, bajo el precepto de Dios y no darle lugar a Satanás que se mete en nuestro corazón. Si usted tiene algo, hermano, hermana, ahí en su mente, ahí en su corazón, que tiene un enojo, tiene una ira, tiene ahí algo que no es capaz de que le permita estar bien con alguien, le está afectando su relación con Dios, no le dé lugar al diablo, hermano, hermana. Vamos a ver lo que nos enseña aquí. Dejen de darle al diablo ocasión o oportunidad para actuar. Una ira fuera del lugar le da entrada al diablo en nuestras vidas y nos puede llevar, hermanos, al pecado. Fue el diablo al que se refirió aquí Pablo como príncipe de la potestad del aire, y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos, hermanos, que le dan lugar al diablo son hijos desobedientes. Le están dando cabida al diablo para que gobierne sus mentes, para que gobierne sus vidas. Más adelante, hermanos, en esta misma carta, en Efesios, en los capítulos 6, Pablo va a hablar acerca de el enemigo. Va a hablar de las acechanzas del diablo y de los dardos de fuego del maligno, contra los cuales nosotros como cristianos nos tenemos que enfrentar en esta guerra espiritual de maldad que estamos viviendo. En el capítulo 6, del 10 en adelante, pues Pablo habló acerca de esa armadura que debemos tener nosotros, de la cual estamos enfrentando al enemigo. Una ira sin control, hermanos. Cuando nosotros nos enojamos y dejamos que el enojo nos gobierne, le estamos abriendo la puerta a Satanás, hermanos, para que venga a hacernos caer, para lastimar a alguien y para, hermanos, hacer un desastre. Sí, realmente es eso, hermanos, un desastre que puede afectar no solamente a una persona, no solamente a los involucrados, sino a llevarse muchas personas más, que ese es el propósito del enemigo. Le escribe Pablo: no des lugar al diablo. Y empieza Pablo, hermanos, comienza después de que dice: bueno, no le des ocasión de enójate, pero no peques, mucho menos le des lugar al diablo. Y va a empezar con una serie de exhortaciones aquí Pablo. Y dice: el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y hermanos, aquí pareciera ser que esos consejos nos están llevando del enojo al hurto, que era algo, hermanos, pues no, algo condenado, ¿verdad?, por Dios desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Pablo en Efesios, en el capítulo 4, 22, habló de la pasada manera de vivir, que debemos de despojarnos del viejo hombre. Y escuche bien esto, que está viciado conforme a deseos engañosos. Hay personas que tienen la costumbre del hurto, del robo, y dice: el que hurtaba, ya no hurte más. Ahora trabaje con sus manos, ahora aprenda a ganarse el sustento y compártalo con el que tiene necesidad. Podemos leer, por ejemplo, Marcos, podemos leer Romanos 13:9, y nos dice los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En Romanos 13, en el verso 9 en adelante, dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu prójimo, que aquello que él tenga no lo vas a codiciar, menos se lo vas a querer hurtar, menos se lo vas a querer quitar de una manera inadecuada. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
la instrucción que da Pablo. Dice, ahora ya, si robabas, ya no, deja de robar. Y trabaja con tus manos, haciendo las cosas buenas, para que puedas compartir con aquellos que tienen necesidad. Pablo, hablando acerca de esto, de compartir con el que tiene necesidad, mencionó lo siguiente allá en Romanos 12, del verso 11 en adelante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este consejo, hermanos, aplica igual para todos aquellos que tenían el hábito o la costumbre de hurtar, de engañar, y que no eran capaces de compartir con alguien. Entonces aquí ya estamos viendo, hermanos, el cambio, estamos viendo la transición del viejo hombre al nuevo hombre, que todo va enfocado a lo mismo. Te puedes enojar, pero no peques. Deja de robar y ahora comparte con el que tiene necesidad. Y pues bueno, el autor de los Hebreos también mencionó lo mismo en el capítulo 3, en el verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sí, es verdad, para aquel que tenía el vicio, que tenía la costumbre de hurtar y pues no trabajar y tener el dinero fácil, tener los bienes fácil, a cuesta del trabajo de los demás, quitándoselo, robándoselo. Bueno, ahora vas a tener que hacer un sacrificio en tu vida, vas a tener que ayudar a los demás con el fruto de tu trabajo. Y es que, hermanos, cuando somos capaces de despojarnos de nuestros bienes ayudando a otro, no lo estamos haciendo porque seamos los mejores o tengamos en abundancia. Lo estamos haciendo porque estamos sirviendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Recuerden, hermanos, aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando les llama a los justos y les dice, entrada benditos al reino de mi Padre. Se sorprenden los justos y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, forastero, enfermo, en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Cuando lo hiciste por uno de estos, mis hijitos, los más pequeños, dice el Señor, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, si en alguno de nosotros, en algún momento estuvo esa práctica, el que hurtaba, ya no hurte más, deje de hacerlo. Ahora trabaje con sus manos, ahora trabaje, ganes el sustento y ahora comparta con el que tiene necesidad. Va a haber el cambio, va a haber la transición de ese viejo hombre al nuevo hombre. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta y nos va a ayudar, hermanos, a crecer y a ser mejores hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta la plenitud de Cristo nuestro Señor. Y continúa Pablo, hermanos, en el verso 29. Está todavía en esa transición de despojarnos del viejo hombre y convertirnos en un nuevo hombre, vestidos de un nuevo hombre, con una nueva conciencia renovada, unos pensamientos renovados, y pues ahora haciendo la voluntad de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que nos están oyendo. La palabra corrompida, hermanos, viene del griego sapros, una palabra, hermanos, que literalmente significa podrido, desgastado o no apto para usarse, que no tiene valor. Y ahora si nosotros aplicamos estos sinónimos con la palabra corrompida, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, ninguna palabra desgastada salga de nuestra boca, ninguna palabra no apta para usarse salga de nuestra boca, ninguna palabra sin valor salga de nuestra boca. Estamos hablando todavía del proceso que nosotros debemos de llevar a cabo, hermanos, en nuestra vida, de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, porque estamos viciados conforme a los deseos engañosos. ¿Qué hay con nuestro lenguaje, hermanos? ¿Qué hay con nuestra manera de hablar? Hay muchos cristianos, jóvenes incluso de la Iglesia de Cristo, que todavía hablan en doble sentido. Y debemos de tener cuidado aquí, hermanos, porque lo estamos hablando desde el corazón. Es lo que nos enseña Lucas en el 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y nos da la razón
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es hermano o hermana, está hablando alguna palabra corrompida, alguna palabra que no es para edificación, cuidado, porque está saliendo de su corazón. Enfoquémonos, hermanos, en revestirnos del nuevo hombre que está creado según a la imagen de Dios y que somos ahora para alabanza de Dios. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Y en cuanto a la edificación, escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese trabajo, hermanos, de edificar, este trabajo, hermanos, de ayudar a crecer a los hermanos, es un trabajo para el cual, dice Pablo, el Señor ya dio lo necesario. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. El Señor ya puso lo necesario. Ahora ustedes encárguense también de edificar a los demás. Porque es bien fácil, hermanos, me siento mal y voy con algún hermano, me ayuda, me anima, me edifica y me voy. Me vuelvo a sentir mal y regreso otra vez. Pero nada más estoy recibiendo. El Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y todos, hermanos, todos, en algún momento necesitamos que alguien nos anime. Todos en algún momento necesitamos que alguien nos dé una palabra de ánimo, de aliento para seguir adelante. Todos necesitamos la edificación. Por eso Pablo mencionó aquí, y edificaos unos a otros. Los hermanos de Tesalónica lo entendían y lo estaban haciendo. Por eso dice Pablo, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra echada a perder, ninguna palabra podrida salga de su boca. Hablen entre ustedes con las palabras que son necesarias para la edificación, que les ayuden a crecer, que les ayuden a ser mejores, que les ayuden a despojarse de ese viejo hombre y revestirse del nuevo. Todavía Pablo está hablando aquí de este cambio, de esa transición, porque las cosas que ha mencionado el apóstol Pablo aquí, hermanos, desde el que se enoja, el que le da lugar al diablo, el que hurta, las palabras corrompidas, hermanos, son cosas que no nos ayudan y son cosas que en cierto punto contristan al Espíritu Santo. Por eso en el verso 30 el apóstol Pablo, después de mencionar esta serie de instrucciones o prohibiciones para nosotros como cristianos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristéis. Y dice, con el cual fuiste sellados para el día de redención, el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo, hermanos, esa parte es bien importante porque el Espíritu de Dios ahora ya no se va de nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, con sus profetas, con sus reyes, Dios mandaba su Espíritu sobre ellos y ellos tenían la fuerza, el valor, el coraje para poder hacer grandes prodigios y señales que venían de parte de Dios, para poder ayudar al pueblo para salir de alguna situación difícil o adversa. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los postreros días, como lo llama la Escritura, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que estamos revestidos del nuevo hombre, se nos da, hermanos, el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que somos hechos hijos de Dios. Y dice, no lo contristéis haciendo cosas que no convienen, enojándote, dando lugar al diablo, hablando palabras deshonestas, hurtando, haciendo cosas, hermanos, que el viejo hombre estaba viciado. Porque si seguimos haciendo eso, vamos a contristar al Espíritu Santo, lo vamos a entristecer y no se va a ir de nosotros. Ahí va a estar el Espíritu, apoquitado, chiquito, y no nos va a permitir a nosotros como cristianos reactivar, hermanos, nuestra vida espiritual. Esteban mencionó lo siguiente allá en Hechos 7:51, cuando estaba hablando ante el concilio. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y fíjense, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿De qué manera lo estaban resistiendo? En que no querían hacer la voluntad de Dios. Son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oídos. No son capaces de aceptar la palabra de Dios y están resistiendo al Espíritu de Dios. No le están dando cabida, no están permitiendo que Dios obre en sus vidas. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo.
La misma instrucción fue para los hermanos de Tesalónica en el capítulo 5, en el verso 19. No apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, actuamos de mala manera, resistimos la palabra, estamos apagando el Espíritu de Dios en nosotros. Y nos va a costar trabajo, hermanos. Nos va a costar trabajo seguir adelante. Porque ese Espíritu, porque ese sello que se nos ha puesto es para el día de redención. El día de nuestra salvación, hermanos. En el día que seamos redimidos eternamente para llegar a la presencia de Dios. Es lo que nos va a dar entrada, hermanos. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo haciendo cosas que no convienen. En Efesios 1:13 Pablo mencionó este mismo sello, el sello del Espíritu. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, hemos sido sellados. Necesitamos nosotros, hermanos, avivar el Espíritu Santo en nosotros, haciendo las buenas obras, haciendo lo que es necesario para la edificación, porque con ese Espíritu, hermanos, fuimos sellados para la redención. Y Pablo mencionó en 2 Corintios 1:21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que, hermanos, si nosotros tenemos ese sello, si nosotros tenemos esa garantía hermosa y preciosa para el día de redención, no la apaguemos. No apaguemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nosotros, enojándonos, dando lugar al diablo, hurtando, hablando palabras corrompidas, hermanos, en nuestra boca, sino haciendo todo lo necesario, hermanos, colaborando para las necesidades, siendo de edificación para otros, y procurando, hermanos, que el Espíritu Santo en nuestra vida no esté contristado, procurando que el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, nos ayude para el día de redención. Ya Pablo, cerrando ideas principales en este capítulo 4, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero ya esta lista, hermanos, la estaremos estudiando, si Dios nos da oportunidad, el próximo domingo. Espero, hermanos, que este mensaje, que esta clase sea de edificación y nos ayude, hermanos, para seguir transformando, para seguir renovándonos, para despojarnos del viejo hombre, hermanos, y revestirnos del nuevo. Que ese es el propósito del apóstol Pablo en este capítulo 4. Espero, hermanos, que nos dé la oportunidad nuestro Dios de continuar con el estudio, que nos dé la oportunidad de vida y sobre todo, hermanos, de poder seguir meditando en su palabra. Gracias por su atención, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.